Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero enseñarles a realizar este mini pastel imposible con Red Velvet, que es perfecto para regalar o para vender este Día de los Enamorados. Este es un pastel tan delicioso al paladar como hermoso a la vista, así que quédate hasta el final porque esta receta te va a encantar. Esta receta alcanza para 2 tortas de 14 centímetros de diámetro, así que vamos a colocar en cada molde 100 gramos de azúcar blanca común, 50 mililitros de agua y para que no se cristalice el azúcar vamos a utilizar una cucharadita de jugo de limón. Removemos esto un poco sin meterle ninguna cucharilla ni nada más, simplemente así vamos a llevar esto a fuego para formar un caramelo color ámbar. Y como les dije, estoy utilizando dos moldes de 14 centímetros de diámetro y la altura de ambos moldes debe ser por lo menos de unos 6 centímetros de alto. Procuren vigilar siempre el caramelo para que no se les queme y una vez que esté así con un color ámbar medio o con un color ámbar intenso ya pueden retirar el caramelo del fuego. En este caso yo hice uno más oscurito que el otro para que ustedes vean las diferentes opciones que tienen para hacer el caramelo. En este caso no es necesario que esparzan el caramelo por todas las paredes del molde, aquí necesitamos que esté solamente en el fondo. Así que dejaremos que el caramelo se enfríe en el molde y vamos con la receta del quesillo. Y para realizarla vamos a colocar en el vaso de la licuadora o en el bol de la batidora una lata de leche condensada. También vamos a añadir 6 huevos talla M, que son entre 330 a 340 gramos de huevo. Añadiremos 250 mililitros de leche líquida de vaca y 30 gramos de leche en polvo, que es aproximadamente 3 cucharadas. Para darle sabor vamos a colocar esencia de vainilla al gusto y también licor. En este caso yo estoy utilizando whisky y le puse aproximadamente 40 mililitros de licor. Esto lo vamos a batir a toda potencia para que se generen la mayor cantidad de burbujitas. Después de unos 2 a 3 minutos de batido ya tendremos nuestra mezcla de quesillo lista. Es importante verificar que esté todo bien integrado antes de verter la mezcla en el molde. Esta mezcla la vamos a dividir en dos moldes de 14 centímetros de diámetro y por eso estoy utilizando la balanza para colocar exactamente la misma cantidad en ambos moldes. Pero si ustedes desean hacer esta torta en un solo molde, entonces les recomiendo que utilicen un molde de 19 a 20 centímetros de diámetro. En total son aproximadamente 495 gramos de mezcla de quesillo para cada molde de 14 centímetros de diámetro. Como esta es una torta que queremos hacer para regalar o para vender, entonces es necesario enfocarnos más en lo estético que en el procedimiento. Es decir, que vamos a hacer el procedimiento que dé mejores resultados para que la torta quede hermosa. Y no me voy a enfocar en que el procedimiento del pastel imposible para que parezca un acto de magia requiere que ambas mezclas estén juntas al mismo tiempo al cocinarla y cuando las sacamos del horno estén perfectamente separadas. Así que en este caso yo voy a colocar primero la mezcla del quesillo y la voy a cocinar. Y esto debemos cocinarlo a baño de María, así que voy a tomar un molde más grande y fíjense que le puse un papel de cocina para evitar que se mueva el molde del quesillo y vamos a colocarle agua caliente aproximadamente 2 dedos de altura. También es necesario que tapemos el molde del quesillo para evitar que se nos reseque. Y ahora esto lo vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados por aproximadamente 40 minutos. Y si deciden hacer el quesillo en un molde más grande de 19 a 20 centímetros de diámetro, entonces esto les tomará una hora. Cuando falten alrededor de 10 minutos para que se termine el tiempo de cocción de nuestro quesillo, vamos a realizar nuestra torta Red Velvet. Así que en un bol vamos a colocar 100 gramos de azúcar blanca común y 40 gramos o 40 mililitros de aceite neutro. Añadiremos una pizca de sal y esencia artificial de vainilla. Y esto lo vamos a batir por 2 minutos a una velocidad media alta. Después vamos a colocar 2 huevos talla M, que son aproximadamente 110 gramos de huevo, y lo vamos a colocar uno por uno separados por un tiempo de 1 minuto. Después de haber agregado el último huevo vamos a batir por alrededor de 2 minutos hasta que los huevos estén bien espumados.
Una vez que tengamos nuestra mezcla así bien blanquita, vamos a colocarle el colorante. En este caso yo estoy utilizando colorante rojo en pasta. Puedes utilizar también colorante en gel o colorante en polvo o líquido, pero siempre es importante utilizar un colorante de buena calidad para no tener que colocar demasiado. De igual manera es importante que coloque el colorante de a poco, es decir, coloca primero una cantidad moderada y luego, si es necesario, si quieres que sea más rojo el bizcocho, entonces colócale un poco más. Aparte vamos a tomar 1/3 de taza de leche líquida caliente y le vamos a incorporar una cucharadita de vinagre blanco, vinagre de alcohol, y esto al mezclarlo va a dar como resultado un buttermilk. Este buttermilk va a aportar humedad a nuestro bizcocho. Y como quiero que mi torta tenga un rojo bien intenso, voy a colocarle un poquito más de colorante en pasta rojo porque me parece que lo requiere. Pero siempre tengan en cuenta que el color de la torta se intensifica también en el horno. Y ahora vamos a añadir los ingredientes secos. En este caso voy a utilizar 125 gramos de harina de trigo leudante y una cucharadita de cacao amargo, que son aproximadamente 4 gramos. Y en caso de que no tengas harina de trigo leudante, también puedes utilizar harina de trigo de baja fuerza, 4 ceros, y le añades una cucharadita o 4 gramos de polvo para hornear. Junto con los ingredientes tamizados también deberás colocar 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio. En este caso yo no le coloqué porque no tenía, sin embargo el bicarbonato de sodio ayuda a intensificar el color de la torta y también aporta esponjosidad. Y por último, como se fijaron, añadí el buttermilk. Y batimos esto hasta obtener una mezcla homogénea, pero siempre recuerden evitar batir en exceso para no activar el gluten. Sacamos el quesillo del horno, que ya con 40 a 45 minutos de cocción debe estar bien firme. Y ahora vamos a colocar nuestra mezcla de la torta Red Velvet. Son aproximadamente 200 gramos de mezcla para cada molde. Y como se fijan, a esta le puse al principio un poco más de 200, pero después tuve que sacarle para completar a la otra y que quedaran similares. Una vez que coloquemos la mezcla del bizcocho en ambos moldes, vamos a taparlo nuevamente con el papel aluminio para evitar que nuestro bizcocho se encoja en el horno y se reseque. También verifiquen que los moldes tengan suficiente agua. Si es necesario, añadan más agua caliente. Y esto lo vamos a llevar a hornear a la misma temperatura por aproximadamente 50 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga seco. Y si el palillo te sale así de limpio, significa que ya está todo listo. Y ahora vamos a dejarlo reposar por unos 15 minutos a temperatura ambiente. Luego vamos a llevarlo a refrigeración por unas 6 horas o preferiblemente de un día para el otro. En mi caso la dejé refrigerando toda la noche en la nevera, y para desmoldarla vamos a pasar un cuchillo por todo el contorno de la torta, y si es necesario también pueden calentar un poquito el molde, lo pueden poner sobre la hornilla y de esa manera también se nos va a aflojar más fácil el caramelo. Ya que nos aseguremos que nuestro pastel esté bien suelto dentro del molde, vamos a proceder a voltearlo sobre un plato y vamos a sacarle todo el caramelo para así poder decorar mejor. Y este es el momento de la verdad, cuando retiramos el molde y vemos lo hermoso que nos ha quedado nuestro pastel imposible de Red Velvet. Por cierto, el caramelo que queda pegado al molde no lo botes, simplemente coloca un poquito de agua, llévalo a calentar y de esa manera tendrás más caramelo. Y desmoldamos el otro pastel siguiendo exactamente los mismos pasos. Y puedes ayudarte con un mezquino, con una espátula, para retirar cuidadosamente el caramelo de la parte de arriba. Y el caramelo también puedes pasarlo por un tamiz para retirarle todas las brositas de la torta del quesillo que le hayan quedado. También pueden ayudarse con un papel de cocina para terminar de retirar el caramelo. Y al momento de decorar la torta puedes colocarle lo que quieras. En este caso le voy a colocar con una duya rizada dulce de leche por la parte de arriba y también por la parte lateral de abajo. Si no te has suscrito a este canal, aprovecho para invitarte a hacerlo. Recuerda que es totalmente gratis y de forma anónima. Solo tienes que darle clic al botón rojo que dice suscribirse y de esa manera no te perderás de ninguno de mis videos. Para la otra torta voy a utilizar una duya de estrella de 6 puntas para hacer estos hermosos rosetones que la verdad le quedaron espectacular.
Para decorar ambas tortas utilicé aproximadamente 600 gramos de dulce de leche repostero. Y ya nuestro pastel imposible de Red Velvet está listo. Pueden dejarlo así con esa decoración o ponerle más cosas arriba que también queda súper espectacular. En este caso le puse unas fruticas como fresas, cerezas, le puse chocolate Ferrero, también le puedes colocar Oreos, algún cartelito que diga alguna frase linda. Además, a cada torta les puse un corazón hecho de chocolate. Y en este caso, este corazón no le puse ningún soporte para que quedara bien paradito. Este se sujeta con el chocolate Ferrero. Y en el caso de la otra torta sí le puse un poquito de dulce de leche en la parte de atrás. Les aviso esto porque no se grabó la parte en que terminé de decorar ambas tortas. Este chocolate rojo lo teñí con un colorante que no es liposoluble, es decir, no es un colorante especial para chocolate. Si tú quieres saber cómo teñir chocolate sin colorante liposoluble, te aviso que aquí en mi canal tengo un video donde enseño a realizarlo, así que te voy a dejar el enlace en la cajita de descripción y también en la pestañita por aquí arribita. Y dime tú si esta torta no está perfecta para enamorar clientes y también para enamorar a esa persona especial. Y si lo deseas, también puedes hacer esta torta en forma de corazón. Hoy en día ya no solo se conoce el típico chocoflan, ahora hay muchas versiones con muchos sabores de bizcocho diferentes y ofrecerlo así con esta decoración realmente se sale por mucho de lo tradicional. Y espero que con haberte mostrado tanto el exterior como el interior de esta deliciosa torta te haya tentado lo suficiente como para que te animes a realizarla. Y si todavía necesitas que te tiente un poquito más, pues mírala ahora con este chorreado de caramelo. Si esta receta te gustó, recuerda que puedes apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y por supuesto también puedes apoyarme con la opción super gracias. Ahora me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad.